La idea de rey es una idea de continuidad histórica. No podemos pensar en la realeza sin recurrir a las ideas de tradición, de historia, de perpetuación en el tiempo. Un rey no es una figura individual, es alguien que es hijo de un rey, que tiene una legitimidad por su ascendencia y que a su vez transmite una legitimidad por su descendencia. Por lo tanto, hablar de la figura de un rey es hablar de una familia, es hablar de una estirpe, de una genealogía que se dilata en el tiempo. En este sentido, nada puede representar simbólicamente mejor que una nación, comunidad histórica, que la institución de la realeza, porque la realeza también forma parte de esta continuidad, de esta pervivencia y permanencia en el tiempo. Por eso, hablar de la monarquía es hablar de los orígenes, de los fundamentos de un pueblo. Yo, en este sentido, creo que una de las asignaturas pendientes que tiene la nación española es recuperar la historia de sus reyes. Y quiero mencionar muy concretamente a dos, a los reyes católicos. Nosotros, los españoles, tenemos que asumir y difundir la idea, que es real, que es históricamente cierta, de que los reyes católicos, Isabel y Fernando, son los auténticos padres fundadores de la España moderna. Son los founding fathers, es decir, igual que los norteamericanos se les llena la boca hablar de que tienen unos padres fundadores, nosotros los españoles no somos una nación huérfana, no carecemos tampoco de una ascendencia legítima de la cual podernos sentir orgullosos. Todo lo contrario, difícilmente podremos encontrar a unos padres fundadores de la talla de los reyes católicos, de la envergadura y de la dimensión histórica de Isabel y Fernando. Y esto interesa decirlo especialmente ahora que se están derribando tantas estatuas y que simbólicamente se está atacando tanto el legado de los reyes católicos que forman parte del ser de España. De hecho, es más, estoy convencido que España está en crisis como nación justamente porque se ha olvidado de sus antepasados, se ha olvidado de quiénes fueron sus fundadores y de dónde procede, dónde se halla su origen y, por lo tanto, dónde está la fuente de su vida. Porque los pueblos, al igual que los ríos, necesitan mantener el contacto con la fuente de la que nacen. Cuando un pueblo, al igual que un río, pierde el contacto con el origen, con las fuentes, necesariamente ese pueblo deja de expandirse, deja de seguir el curso de su caudal, se pierde, se agota, se seca, se pudre y el destino último es desaparecer. Por lo tanto, para nosotros, los españoles, recuperar nuestro origen histórico, recuperar nuestras raíces, hoy es una cuestión, no tengo duda, de vida o muerte. El Estado moderno indudablemente ha crecido de un modo artificial a costa de los cuerpos intermedios, de otras instituciones tradicionales, a costa, por ejemplo, de la misma Iglesia, pero y sobre todo fundamentalmente a costa de las familias. Las familias son la gran preterida, la gran marginada en el crecimiento del Estado. Las tradicionales funciones que la familia representaba y sostenía, como eran la solidaridad en términos de las dificultades de la vida, por ejemplo en términos de salud, o los grandes momentos del individuo como su nacimiento, su muerte o situaciones de enfermedad donde la familia cumplía esa función social básica de solidaridad, de no dejar al individuo aislado, de no dejarle solo. En cambio, todas esas funciones las ha ido ocupando progresivamente el Estado. Pero sobre todo, y lo más grave, es que la gran función educativa de los padres también ahora la asume el Estado. Vemos con asombro y no sin indignación cómo el poder político del que antes hablábamos, que se ha ido extendiendo, que no deja de ser el poder
de los partidos políticos, de sus ideologías, y cómo se extendía por la sociedad con esa confusión entre representación y poder, se está llevando a efecto de un modo muy acusado, muy radical, precisamente en el aspecto educativo. ¿Por qué? Porque es obvio, a nadie se le escapa, quien controla la educación lo controla todo. De igual modo que quien controla el pasado, controla el presente y el futuro, como ya nos advertía Orwell en 1984. Por lo tanto, este tipo de poder, este poder ideológico, este poder que busca extenderse a todos los ámbitos de la sociedad, nunca va a dejar de sus manos el poder educativo, el poder de educar a las nuevas generaciones, porque ese es realmente el poder. Y siempre va a tener la tentación de decirnos a los adultos, pero claro, sobre todo a los niños, a los más indefensos, qué tienen que pensar, en qué tienen que creer, cuáles tienen que ser sus gustos, qué está bien y qué está mal. Evidentemente, en este sentido, la lucha de los padres y de las familias, la lucha de la sociedad por recuperar la libertad educativa se presenta como de la máxima urgencia y como uno de los grandes desafíos junto a la continuidad histórica de la nación. Bueno, como decía hace un momento, ha habido un vaciamiento de las funciones vitales de la familia. Cada vez se le ha dejado más como un pequeño refugio emotivo donde uno, después de una dura jornada laboral, pues encontraba un cierto descanso, una cierta comprensión, pero lógicamente este proceso entraña de suyo una debilitación de la institución familiar. Si a eso le añadimos toda una corriente ideológica que ve en la familia como una fuente de desigualdad, de injusticia y de opresión, o que ve en la figura del padre el símbolo de todos los males, donde hay una deconstrucción simbólica permanente de todo lo que es principio de autoridad por parte de los padres, donde se nos dice constantemente por todos los medios que no podemos influir en lo que piensan nuestros hijos. Evidentemente unimos todos estos factores y ¿con qué nos encontramos? Con que esta debilidad y este vacío dejado por la familia, dejado por los padres, va a ser ocupado. Esto no queda al albur, evidentemente, de los chicos, porque si los padres no educan, no orientan, con seguridad van a ser otros quienes van a educar y orientar de aquella manera a nuestros hijos. Y eso el Estado en general como categoría en sí misma histórica, el Estado moderno, pero mucho más potenciado por ideologías estatistas, por ideologías colectivistas que además tienen en la cabeza la idea de un hombre nuevo, la idea de que hay que cambiar la sociedad, cambiando a la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, digamos, es maleable, es infinitamente maleable. Con estas categorías, digo, tienen evidentemente un objetivo muy preciso y es transformar a nuestros jóvenes en un modelo de sociedad que realmente hoy muchos de nosotros los padres, ni nos gusta ni queremos. No cabe duda que existe una ideología radical que busca cambiar la misma naturaleza humana, que busca la generación de un hombre nuevo y por lo tanto intenta cambiar todas las cosas con la idea de que cambiando todas las circunstancias, las costumbres, los comportamientos de las personas, cambien a las personas mismas. Es muy importante, en definitiva, hay todo un proyecto de ingeniería genética, tanto en lo biológico como en lo psicológico, como en lo social y político. Nosotros tenemos que tener claro que nos enfrentamos a una gran ofensiva de transformación de la propia naturaleza humana. En esto están. Otra cosa es que lo consigan o no lo consigan. Entre las instituciones básicas y naturales que han conformado la vida de los hombres desde que existen, desde que el hombre es hombre, desde que tiene conciencia de sí misma, evidentemente está el matrimonio y la familia. No hay sociedad, los antropólogos no conocen cultura que no hayan tenido un modelo de familia y sociedad que en lo esencial no haya sido parecido, más o menos,
peor o mejor realizado o vivido a lo que nosotros hemos conocido. Por lo tanto, no se trata de apelar a un concepto de familia de aquella cultura o de nuestra tradición o de un sentido religioso. No, no, no. Se trata de apelar a un concepto de matrimonio y familia que ha acompañado al hombre desde que el hombre es hombre y que los paganos lo tenían muy claro, es decir, incluso aquellos que podrían ser más tolerantes con prácticas, digamos, sexuales muy distintas, nunca dudaron de que el matrimonio, por ejemplo, era la unión entre hombre y mujer. Así lo dice el derecho romano pagano. Matrimonio es la unión de hombre y mujer para toda la vida, comunicación de derecho divino y humano. Es decir, los pueblos paganos, las culturas, todas las culturas en general que conocemos hasta nuestros días, han reconocido una institución en la que el hombre y la mujer se unen de un modo tan especial, en un vínculo tan poderoso, con eficacia jurídica tan fuerte, que le consideraban una institución nuclear básica y lo arropaban con un carácter sagrado. Esto ha sido así. Por lo tanto, nos enfrentamos no solo a la deconstrucción, digamos, del matrimonio tradicional en Europa o cristiano. No, no, no. Es la deconstrucción radical de la misma idea de matrimonio. Es decir, si nos fijamos en las notas que yo acabo de dar de la definición del derecho romano, decían comunicación de derecho divino y humano. Bueno, pues ya han quitado el derecho divino. Lo divino ya no forma parte de la vida de las personas en su unión más íntima de cara a la fecundidad, como es el matrimonio. Pero luego lo han ido vaciando también de contenido jurídico. Pero luego, naturalmente, le han quitado el para toda la vida, de tal manera que se ha convertido en un vínculo absolutamente débil, pasajero, efímero, perfectamente desechable a voluntad de cualquiera de los contrayentes. Pero ya este proceso de deconstrucción alcanza su culmen cuando se nos dice que ya no es ni siquiera la unión entre hombre y mujer. Es decir, de toda la definición, de todos los rasgos que se incluían en la definición dada por los paganos, por la tradición romana, no queda absolutamente nada. Todo ha quedado deshecho, pulverizado en sus elementos constitutivos. Por lo tanto, eso no me cabe duda, cuando una civilización acomete una tarea desconstructiva tan fuerte, tan radical, ya podemos empezar a sospechar que el horizonte histórico y temporal que le queda es más bien escaso. Yo creo que en general las batallas culturales que se han dado en España, que han sido muchas y han sido significativas, han sido fuertes, yo creo que nuestros espectadores pueden recordar todas las manifestaciones numerosísimas que se han hecho en contra de las leyes de Zapatero, ya antes, cuando nos enfrentábamos con las primeras leyes socialistas contra la libertad de educación. Ha habido grandes movilizaciones, ha habido manifestaciones multitudinarias que han llenado las calles de nuestras ciudades. Y sin embargo hay que reconocer, todo ello ha sido inútil. Es verdad que el saldo último puede ser y la sensación que nos queda a todos ha sido el de fracaso, no han servido para nada. Yo creo que en esto ha habido un factor muy importante que tiene que ver con todo lo que hemos hablado anteriormente, es que esas manifestaciones no tenían su traslación en los ámbitos de representación política. Se quedaban en la calle, pero luego nuestros representantes o los supuestos representantes de ese sector de población que quería la verdad del matrimonio, la libertad de la familia, la libertad de educación, de hecho no estaban representados en las instituciones. O dicho con otras palabras, aquellos que teóricamente eran más cercanos han hecho dejación absoluta de defender a este sector de población. Al
Por lo tanto, al no tener una traslación en los ámbitos de representación política, especialmente en el Parlamento, la eficacia política de todas estas movilizaciones y manifestaciones eran escasas, por no decir nulas. Esto yo creo que puede estar cambiando ahora, que puede empezar a haber ya una generación de representantes que asuman el liderazgo de posiciones que hasta ahora, teniendo una fuerza social considerable, sin embargo, estaban bloqueadas y ausentes de la representación política. La importancia de lo sagrado, en primer lugar, se remite a lo que hemos dicho sobre la familia. Es decir, lo primero que tendríamos que decir es, ¿cabe familia sin lo sagrado? ¿Y cabe una idea de lo sagrado sin familia? Entiendo que no, que son conceptos que se implican. De hecho, la ideología que tiende a destruir lo sagrado y la familia es la misma, y saben que uno y otro van juntos. Es más, no hace falta lanzar una hipótesis sobre esto. Es que ya en los textos de Engels, en su obra más conocida en este tema, que son los orígenes de la familia, la propiedad del Estado, ya Engels y el propio Marx, las famosas tesis sobre Feuerbach, vinculaba ambos hechos. Lo sagrado nace de la familia nace de lo sagrado. La eliminación de una significa la de la otra y viceversa. Por lo tanto, la reivindicación de la figura del padre, con minúscula y con mayúscula, van juntas. No cabe una reivindicación la una sin la otra. No cabe la reivindicación de esa trinidad humana que es padre, madre e hijo, sin que de algún modo remita esa trinidad con mayúscula. Porque entre una y otra hay un nexo absolutamente necesario e inextricable. No cabe separar, cabe distinguir, pero en ningún modo separar. Por eso, las mismas fuerzas, la misma ideología que va contra una siempre irá contra la otra, porque se implican. Herbert Marcuse, inteligentemente, que es uno de los ideólogos de la nueva izquierda, decía: la ley moral nace del hecho conyugal. Si queremos cambiar la ley moral y la ley divina, tenemos que cambiar las relaciones conyugales, tenemos que disolverlas. La disolución de la una implicará la disolución de la otra. Esto es claro que quienes van contra esta jerarquía de valores, de lo sagrado, que se funda en lo sagrado, una idea trascendente de lo divino, va a encontrar siempre en la familia su primer objetivo, porque sí que saben y son plenamente conscientes, quizá más que nosotros, del nexo que une lo uno y lo otro, la familia, la paternidad y lo divino como una paternidad que funda la propia dignidad del ser humano. Yo creo que en términos católicos debemos ser profundamente realistas. Y ser profundamente realistas, a mi modo de ver, significa ser muy poco optimistas y al mismo tiempo tremendamente esperanzados. ¿Por qué? Porque tenemos la conciencia de que la historia, a pesar de la pretensión por parte de los hombres, no la construimos nosotros, que en última instancia hay un otro con mayúsculas, hay una providencia que gobierna la historia y que actúa con nosotros, en cierto modo, irónicamente. Es decir, que los objetivos de los hombres, a veces incluso buenos, conseguimos malas cosas, y a veces también en la providencia está que ante los peores intentos de hacer las peores cosas, la providencia juega, por decir así, con nuestros deseos, voluntades y acciones para conseguir algo mucho mejor de lo que ni siquiera podríamos haber esperado. Yo creo que aquí descansa nuestra esperanza. La historia nos dice que da giros repentinos cuando menos los esperamos. Lo tenemos bien reciente con lo que hemos vivido con esta pandemia, que lo que prevemos no nos suele salir bien, que no está en nuestro poder, que no la controlamos y desde luego mucho menos aquellos que creen que pueden construir una naturaleza,
una sociedad y un mundo nuevo, rehacer nada menos que todo el orden de las cosas, la naturaleza misma del hombre, por sus propias fuerzas y sin contar con Dios. Yo creo, estoy seguro que están destinados al fracaso y que de ahí, aunque ahora todavía no lo vislumbremos, van a hacer un bien que ni siquiera sospechamos, pero que nos sorprenderá por la claridad con que este bien va a resurgir en nuestros pueblos y en nuestras sociedades.